Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver los textos escolares o académicos y es la que les va a servir a ustedes como estudiantes para hacer acopio de toda la información que van obteniendo en su día a día escolar. Dentro de estos tipos de textos encontramos primeramente la agenda. ¿Para qué les va a servir una agenda? Una agenda les sirve para que ustedes vayan organizando tanto su tiempo como sus actividades. En una agenda es un cuaderno en donde vienen los días de la semana, el mes, para que ustedes vayan anotando las horas. Algunos incluso traen todas las horas del día para que ustedes vayan ahí anotando. Eso se llama agendar, para que vayan agendando las actividades propias de ese día y que entonces no se les pase ninguna actividad y que todo lo lleven en perfecto orden. Esto sirve también para que ustedes tengan un momento preciso en el cual tengan que realizar sus actividades y como ya lo están designando por horas, no se les pueda empalmar con otra actividad. Es simplemente un texto de organización de tiempo. En ello, pues es importante que se cumpla porque si no de nada serviría tener el tiempo organizado si es que los planes no se cumplen como ahí se están estableciendo. Después de ello tenemos la bitácora. Una bitácora es un documento en donde se registran las actividades ya realizadas. Ustedes podrán decir, si las dos son actividades de registro, tanto la agenda como la bitácora, ¿qué diferencia hay entre ellos? Es muy importante. La agenda nos indica qué es lo que se va a hacer, qué se va a realizar, es decir, en un futuro. Puede ser un futuro próximo, unas cuantas horas, pero finalmente no se está haciendo en el momento presente. En tanto que la bitácora es el registro de actividades ya realizadas. Nosotros tenemos la bitácora, nosotros le llamamos hoja de sellos en la materia, pero lo que se está haciendo ahí es, en esa hoja se está haciendo el registro de las actividades que ustedes hacen día a día. Y finalmente tenemos las actividades que se realizaron durante la semana y así con todas las del mes. Nuestra bitácora nos dura un mes porque ahí tenemos las 4 semanas de actividades que el mes dura. Entonces tenemos ese tipo de bitácoras. Ustedes también manejan, por ejemplo, en álgebra, otro tipo de bitácora con otro profesor y entonces verán que es simplemente el espacio donde se asignan las revisiones o incluso una calificación de los trabajos o actividades que ustedes ya han realizado. Entonces mientras en la agenda es apenas se prevé que se va a hacer, en la bitácora se plasma lo que ya ustedes realizaron y por eso es importante que se manejen esas dos fuentes para que ustedes mientras uno ya están planeando qué es lo que se va a hacer y lo puedan cumplir, en la otra tendrán ya el resultado con una calificación o evaluación. Ahí va a ser en contexto del alumno y el profesor donde se expliquen cuáles son las características para que esto se cumpla. Después de ello vamos a tener el apunte de clase. El apunte de clase es muy importante, ya lo habíamos visto en otro apartado, en otro video, donde un apunte de clase no es el que el profesor les dicta, a eso se le llama dictado. El apunte de clase es cuando el alumno de manera personal toma las notas de lo que se va dando. En este momento ustedes pudieran estar tomando un apunte y estar poniendo, por ejemplo, el primer tema que se presentó es el de la agenda. Pueden decir que es una agenda o simplemente poner agenda, después poner bitácora y estar diciendo apunte. Están haciendo ya el apunte de esta actividad, de esta clase que estamos haciendo el día de hoy. Entonces tiene que ser personalizado. Por ello un apunte no corresponde o no es semejante al de otro compañero porque cada uno tiene su propio estilo y la forma en que lo va a desarrollar. Eso es muy importante que quede claro. Es algo personalizado porque son ustedes como estudiantes quienes van a volver a sus notas o apuntes para hacer una revisión o cuando tengan que estudiar y no es necesario que tengan que leer todo el libro o dictados que pueden ser a veces un poco más extensos. Cada uno va a emplear su propia técnica, aplicar una didáctica propia que les sirva para recordar la información que se está dando. Después del apunte de clase vamos a tener el cuaderno de trabajo. El cuaderno de trabajo es eso, un cuaderno donde se realizan las actividades propias de cada tema que se vaya viendo. Cada asignatura tiene su propio cuaderno de trabajo. Puede ser aquí su libreta, pero a veces en una libreta tomamos apuntes, se toman notas, se hacen dictados, se van anotando datos y un cuaderno de trabajo se precisa que sea solamente para actividades. Entonces hay materias en donde se pide que aparte de llevar el cuaderno libreta propio de la materia, además del libro, se lleve un cuaderno
de ejercicios, un cuaderno de trabajo, donde se van a realizar solamente tareas, actividades, ejercicios, nada teórico, todo tiene que ser práctico. Y esto es para poder extenderse, para poder hacer más actividades y que siga simplemente una secuencia, pero que no esté mezclado con los apuntes. Así a la hora que ustedes tengan que estudiar en lo teórico, se dirijan simplemente a su libro o a su cuaderno de apuntes, pero si lo que se quieren realizar son las actividades prácticas, es cuando se utiliza este tipo de cuadernos de trabajo. Hay algunos que pueden ser ya impresos, donde vienen ejercicios simplemente para que ustedes lo realicen, como puede ser en matemáticas o precisamente también en el área de español en lenguaje, donde vienen ejercicios ortográficos, ejercicios de los temas que se vayan viendo. En algunos otros sería un poquito más complicado poder encontrarlos, entonces sería una libreta que se destinara precisamente a estas actividades. Entonces un cuaderno de trabajo simplemente son para realizar actividades, es práctico, son ejercicios y eso ustedes los pueden hacer. Hay algunos que sí lo hacen y he visto que en clase algunos tienen sus tareas en cuadernos especiales. Lo mismo, a veces no se tiene una agenda como tal porque consideran que es más formal. Sin embargo, pueden ir anotando en una pequeña libreta, una libreta más pequeña de lo que suelen utilizar, las actividades que tienen programadas. También he visto que algunos compañeros, en especial compañeras, llevan una libreta pequeña y van anotando, por ejemplo, las actividades, como un cuaderno de tareas, pero ahí también anotan qué es lo que van a hacer. Aunque no he visto que lo hagan por horas, sí lo hacen por días, por materias y por días. Entonces he visto cómo anotan ahí sus actividades cuando se les pide algún proyecto de lo que se está realizando para portafolio. A ver, si realizan una actividad específica, una investigación, hacen la anotación de lo que se les está pidiendo en la materia y así como también otras asignaturas lo van registrando, y es una forma en que a través de ese orden no se les olvide, no se les pase ninguna fecha o algún trabajo porque haya quedado olvidado. A veces con tantas apuraciones, con tantas actividades que tenemos, puede ser que se nos olvide algo que tenemos que entregar, pero si lo tenemos en un registro, ya sea en una agenda o en una tarea, en un cuaderno de registro de actividades, pues entonces va a ser difícil que se nos olvide porque simplemente los vamos ahí anotando y después al verlos sabemos qué tenemos que entregar y en la fecha que tiene que ser entregada. Y ya posteriormente, bueno, usted registrará en la bitácora para las materias que así lo determinen y que la lleven, como es en nuestro caso, y tienen ya sus trabajos bien organizados y han cumplido con todos ellos. Como se darán cuenta, chicos, todos estos temas, estos trabajos de textos escolares o académicos, ustedes ya lo llevan a cabo. A veces simplemente lo realizamos, pero no sabemos qué estamos haciendo, cómo se llaman, pero por una forma de facilitar nuestro trabajo, ustedes ya lo hacen o se les pide que lo realicen para que lleven ese orden que se necesita como estudiante, que su trabajo no sea caótico, que todo lo que ustedes tengan sea ordenado y que ese orden les ayude a tener un mejor desempeño. Entonces, como hemos visto en estos últimos días, en estas clases, pues tenemos diferentes tipos de textos y los vamos a aplicar dependiendo cuáles sean las necesidades. Si son textos individuales o personales, como fue la autobiografía, o como es el familiar, una anécdota que estén contando, haciendo un registro de viajes. Entonces hay distintos textos que dependiendo qué es lo que quieran ustedes transmitir y a quienes lo quieran hacer, es como se van a elegir y se van a llevar a cabo. Entonces, muchachos, esto sería todo. Recuerden, el día de hoy tienen que realizar una autobiografía. Aunque es el tema que vimos ayer, necesito que lo hagan, y este tema que estamos haciendo el día de hoy, que estamos viendo, van a hacer realizar la actividad para el día de mañana. En la autobiografía lo que van a realizar es, van a contar su vida, pero desde su propia perspectiva. Son ustedes, ya dijimos, auto es por sí mismo, entonces ustedes mismos van a contar su historia de vida, ustedes sabrán qué es lo que van a poner, desde cuándo, tendría que ser desde el inicio, pero ustedes podrán decir, no precisamente cuando eran bebés, pero pues sí desde su temprana infancia hasta el momento que están viviendo precisamente ahora. Entonces esta sería toda la actividad, chicos. Les deseo que tengan un muy buen día y que les vaya bien en su trabajo. No dejen de entregar porque esto cuenta para su evaluación. Entonces nuevamente me despido deseándoles que tengan un excelente día.
Nos vemos el día de mañana, chicos. Hasta pronto.